Bien, hermanos, vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en el capítulo 3 de Filipenses. Hemos meditado algo en este libro y vamos a recordar desde el verso 7 en adelante. Dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como ya hemos meditado en algunos versículos anteriores a este, les recordamos que Pablo está hablando de su vida anterior, de su vida presente y del futuro que le espera para poder estar en la presencia del Señor. Este es un peregrinaje que también nosotros comenzamos desde el día en que nos entregamos al Señor. Acuérdese que nosotros, dice la palabra de Dios, que somos peregrinos en esta tierra. Apenas vamos de paso, pero tenemos un premio, una meta que alcanzar, y esa es la que Pablo está hablando aquí en su palabra, recordándonos que nosotros también tenemos que alcanzar esa meta en el nombre del Señor Jesús. Pablo dice: no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual también fui agarrado, o sea, asido por Cristo Jesús. Bueno, encontramos entonces aquí una determinación de Pablo, que es una parte de su vida cristiana, y es precisamente lo que él nos enseña, el valor de la humildad. Él está diciendo que todavía no ha alcanzado todas las cosas. Habían algunas cosas que él mencionó allí sobre los padecimientos, la resurrección, todo aquello. Él dice: todavía no lo ha alcanzado, pero todavía más nos enseña a nosotros que Pablo, que era un hombre tan eminente en la Biblia, un hombre llamado el apóstol de los gentiles, un hombre íntegro con Dios, se ve la humildad de él, reconociendo que aunque era un hombre que caminaba diariamente con Dios, que estaba en la presencia de Dios, que era un predicador, que era un misionero, que era un gran evangelista, que vio al Señor en el camino a Damasco, todo eso y más aún lo que dejó atrás en cuanto a su vida, que era de la tribu de Benjamín, que era hebreo de hebreos, que era de los propios fariseos celosos de la ley, un hombre que cumplía allá los mandamientos de Dios, pero que ahora, en hacer su balance, en hacer su evaluación, encontramos un hombre que hace una evaluación de humildad. Dice: todo esto que yo he tenido lo he dejado atrás. No pretendo ya haberlo alcanzado todo. No soy todavía perfecto. Eso lo está diciendo un hombre
que verdaderamente fue un verdadero hijo de Dios. Eso nos enseña a nosotros que aunque nosotros hayamos escalado una vida cristiana fructífera, que hemos llegado a este momento de la vida cristiana que nos sentimos seguros de lo que hemos hecho, no podemos vanagloriarnos todavía, porque todavía no hemos alcanzado esa perfección total. Eso nos enseña a nosotros que aunque tengamos muchos años de vida cristiana, nosotros todavía necesitamos ser humildes. Y si algo hemos escalado en la vida cristiana, si algo hemos hecho por la obra de Dios hasta ahora, eso no es una gloria para nosotros, porque toda la gloria es para el Señor. Es por la gracia, por la misericordia de Él, que hemos llegado a este momento de nuestra vida cristiana. Entonces Pablo habla, dice, no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Nosotros todavía, hermanos, estamos en este cuerpo. En este cuerpo todavía nosotros no somos perfectos, tenemos todavía debilidades, todavía sufrimos enfermedades, todavía sufrimos tribulaciones, todavía sufrimos tentaciones, porque no puede decir nadie que ninguno ha sufrido tentación. Todos hemos sido tentados, todos hemos sufrido, todos hemos soportado, todos hemos sido burlados, pero aunque hemos llegado a este estado y estamos en el Señor, tenemos que decir, yo, haciendo mi evaluación, todavía me falta algo para llegar a esa meta. Pablo entonces nos está recordando esto, de que hace una evaluación muy humilde de su vida santa. Este hombre tenía una santa aspiración. En el verso 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Entonces Pablo nos recuerda aquí que una cosa hace él, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Bueno, hay cosas en la vida que nosotros no podemos olvidar. Por ejemplo, nuestra salvación. Cuando Jesucristo nos salvó a nosotros, cuando nos llenó con el Espíritu Santo, cuando fuimos bautizados. Son cosas que quedan marcadas en nuestra vida. Por ejemplo, el día del matrimonio. Bueno, esta semana estaba yo recordando 50 años de matrimonio, el 20 de junio, estaba recordando 50 años de matrimonio. El 16 de junio estaba recordando cuando tuve que ir a una iglesia católica delante de un obispo para que me excomulgara, para yo renunciar de la fe católica y convertirme para ello en un hereje. Son cosas que uno no las puede olvidar. El cumpleaños de nuestra familia, de nuestros hijos, nuestro cumpleaños, nuestro número de cédula, todas esas cosas no las podemos olvidar. Pero sí hay cosas en la vida cristiana que es mejor olvidarlas, que es mejor no recordarlas. A veces nosotros vivimos recordando mucho el pasado y vivimos recordando mucho el futuro, pero no queremos vivir un eterno presente. Sí, porque hay hermanos que se acuerdan cuando se entregaron al Señor y dicen, hermano, yo me acuerdo que yo me leía la Biblia todos los días, me leí tantas veces la Biblia. Bueno, eso era un recuerdo, pero quizás no lo está haciendo en el presente. Hermano, yo me acuerdo cuando yo salía a evangelizar, cuando yo andaba por todas las calles repartiendo tratados, cuando me levantaba a las 4 de la mañana para orar por la iglesia, por los hermanos. Todo eso son cosas que lo hicimos en una época y ahora ya de pronto no lo hacemos. Eso es lo que la Biblia llama la pérdida del primer amor. A veces recordamos tantas cosas, pero no hacemos
una vida presente y nosotros tenemos que vivir una vida presente. Otros viven pensando en el futuro. Hermano, cuando yo me case voy a tener un carro, voy a tener una casa, cuando yo me case voy a ser un profesional, cuando yo me case voy a tener tantos hijos, y es pensando todavía en el futuro. Está muy bien que todo eso se piense, pero en este momento nosotros tenemos que pensar en un presente. ¿Qué es nuestra vida en este momento delante de Dios? ¿Cómo estamos nosotros delante del Señor en este momento? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos con ese servicio a Dios? ¿Cómo estamos esta consagración de la vida cristiana? Entonces, Pablo dice, no es que ya lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Entonces aquí tenemos que seguir esta carrera diariamente. Esta carrera no es para detenernos nosotros, sino para seguirla. Extendiéndome a lo que está adelante, dice Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces nosotros somos personas que estamos avanzando, estamos siguiendo la vida cristiana. No podemos detenernos, no podemos pensar en el pasado, ni vivir en la nubelosa del futuro nada más. Tenemos que pensar que día a día esta es una carrera de mucha paciencia, esta carrera que tenemos por delante, que tenemos que llegar a la meta. Y la meta está delante de nosotros. Todavía no hemos llegado a ella. Hemos pasado mucho tiempo. Hemos pasado ya muchos años en la vida cristiana. Yo estaba recordando que ya voy a cumplir 53 años de estar en el Evangelio. Pero eso no me hace a mí ya seguro de todo. Yo tengo que seguir adelante. Además, yo veo un premio que está adelante. Es como el ciclista que cuando ya va subiendo esa montaña tan dura, pero ya la fuerza casi no le alcanzan, pero de pronto encuentra una cartelera que dice 1 kilómetro para la meta. Esa persona saca fuerza de donde no tiene, como el ejemplo de nuestros corredores, que en el último kilómetro han ganado la carrera. Una vida de nosotros posiblemente ya nos falte 1 kilómetro para terminar esta carrera, pero tenemos que sacar fuerza, porque adelante de nosotros está el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces Pablo dice que tenemos que llegar a esa meta y tenemos que ser una persona muy apasionada de poder llegar a ese lugar, de poderlo alcanzar, apasionado, porque la pasión no es solamente pecado, la pasión es algo que nos domina a nosotros para proponernos hacer algo y alcanzarlo. Entonces tenemos que ser personas apasionadas y tenemos que llegar a todo esto, a estas cosas que debemos de cuidar en nuestra vida cristiana. Por ejemplo, a veces nosotros en la vida cristiana no queremos, como dice Pablo, olvidar lo que queda atrás. El Señor en su oración, enseñando el Padre Nuestro, enseñó algo muy verdadero. Dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay cosas en la vida que pueden quitarnos fuerza para esta carrera, y es no olvidar. A veces alguien te ofendió, a veces alguien cometió una falta contigo y tú no quieres perdonar. Eso está en tu corazón ahí, que todos los días te está martirizando. Pero el Señor nos enseñó a perdonar, a ser personas que cuando verdaderamente perdonemos, sintamos algo fresco en nuestra vida, con un vaso de agua fresca,
El que perdona sinceramente siente un alivio, que se le ha quitado un peso de encima. Nosotros tenemos que aprender a perdonar, a tener perdón. Aprender a avanzar en la vida cristiana. Aprender a avanzar. El apóstol dice aquí de la siguiente manera. El apóstol Pedro dice, porque nosotros necesitamos ser aspirante, avanzar, a tener una determinación por lo que nos debe a nosotros dar ese premio. El apóstol Pedro dice en el capítulo 1, verso 3, su primera carta, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, entonces esa fe y esperanza sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado a Jesucristo, cuando sea manifestado el Señor Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y gozoso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Entonces fíjese todo lo que dice el apóstol Pedro, que nosotros debemos ser personas interesados en alcanzar ese premio, llegar a esa meta, porque eso es lo que nos espera a nosotros. Y en el libro de Hebreos, capítulo 12, el verso 1 dice, hablando de esta carrera de llegar a la meta, dice el escritor de Hebreos, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El escritor de Hebreos está hablando en el capítulo 11 de todos los hombres y mujeres que por la fe corrieron esta misma carrera. Ellos no estuvieron solamente en una tribuna observando a los corredores. Ellos eran los propios corredores de esta carrera tan maravillosa. Noé, Abraham, Jacob, Isaac, José, Moisés, Josué, Jefté, David, todos esos hombres no estuvieron en la tribuna viéndonos correr o viendo correr a otro. Ellos fueron participantes de la carrera de la vida. Dice la Biblia que se sostuvieron como viendo lo invisible, porque esperaban una ciudad cuyo fundamento y constructor es Dios. Ellos terminaron su carrera en victoria. Entonces el escritor de Hebreos dice en ese capítulo que nosotros pudimos
mirar ahora todas esas personas que por la fe pudieron vencer, pudieron correr. Entonces el escritor dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos de esa fe, ahora nos invita a nosotros que también no nos pongamos en las tribunas a ver a correr a otros, sino que nos bajemos de las tribunas y entremos al estadio, entremos a la meta, a donde tenemos que correr. Pero ¿cómo tenemos que correr esto? Dice la palabra de Dios, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Los corredores, los verdaderos atletas, ellos tienen que usar las cosas menos pesadas para correr. Un ciclista, su bicicleta es la que menos pesa. Lleva poca cosa para poder correr. Un atleta tiene las mejores zapatillas que no le hagan peso. La forma de poder correr mejor es despojándose de mucho peso. Nosotros estamos corriendo, pero tenemos que despojarnos. Tenemos que despojarnos de todo peso. Ese peso pueden ser muchas cosas que hay en la vida nuestra, que de pronto no son pecado, pero que no nos son lícitas. Porque hay muchas preguntas en la vida cristiana. Hermano, ¿será que el baile es pecado? ¿Será que el cine es pecado? ¿Será que tomarme una copita de vino es pecado? ¿Será que tomarme una cerveza es pecado? ¿Será que esto es pecado? Y bueno, y hay tantas cosas que la hemos relacionado con el pecado. Son cosas que no son pecado, pero nos pesan a nosotros, porque no nos son lícitas. Pablo dice, no todas las cosas no son lícitas, pero no todo nos conviene a nosotros. Entonces dice, despojémonos de todo peso. Y luego despojémonos del pecado que nos asedia. Ese pecado más grande que yo veo en la Biblia, que está en el libro de Hebreo, es la incredulidad. La incredulidad. Nosotros tenemos que ser verdaderos creyentes del Señor Jesucristo, creerle a lo que Él dice, creer en su palabra. Si la Biblia dice que Dios es uno, tenemos que creerlo. Así diga la Biblia que hay un Dios que es el vientre, que hay un Dios de este siglo, que hay un Dios que no sé qué, no sé cuándo. Así nos diga que los ídolos hacen milagros, nosotros tenemos que creer que un ídolo no hace milagro, que Él no tiene boca, no habla, en fin, tantas cosas. Entonces nosotros tenemos que ser creyentes en el Señor, y el pecado, digo, más grande que encontramos es la incredulidad. Tenemos que ser creyentes, tenemos que decirle, Señor, ayuda mi incredulidad. Entonces tenemos que despojarnos de ese pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire, nosotros en este peregrinar no nos podemos detener. La persona que se detiene en su vida cristiana, entonces no crece espiritualmente. Esta vida cristiana no es de detenerse, no es de sentarse, no es de estar quieto. Esta vida cristiana es de andar. Pablo dice que debemos andar como nosotros los cristianos debemos andar como anduvo el Señor, tras sus pisadas. Nosotros no podemos detenernos. Tenemos que seguir tras las pisadas del Señor. Y más en esta carrera, nosotros no podemos detener, porque esta es una meta que el premio se lo lleva el que llegue de primero. Y aquí es una competencia que tú y yo tenemos que llegar de primero. Por eso Pablo dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante para poder llegar a esta meta que el Señor ha puesto delante de nosotros. Y dice también que debemos poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe nuestra. Poner los ojos, porque el premio de nosotros
la meta de nosotros es llegar a la presencia del Señor en el cielo, de estar con Él, de ser semejante a Él. Nosotros no podemos perder de vista al Señor por la fe. Muchas personas perdieron de vista al Señor y se extraviaron. María, José y su familia perdieron de vista a Jesús y duraron días buscándolo por un lado y por el otro. Al fin lo pudieron encontrar. Sabe que Jesús se puede perder aún dentro de la iglesia, porque si tú desvías tu vista de la meta que es el Señor y comienzas a mirar los problemas del hermano, la hermana, que esto y lo otro, te puedes desviar y no vas a llegar. Pero hay que tener la mirada puesta en el invisible, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual que por nuestra vida sufrió el oprobio, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermano, tenemos que llegar a la meta. Ya nos falta poco. No te quedes rezagado, no te quedes sentado. Avanza, sigue adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos en esta noche, Padre amado, por tu palabra que nos invita a seguir adelante para llegar a ese premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ayúdanos para llegar a la meta. Sabemos que contigo podemos llegar hasta el final, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Fortalécenos, despierta nuestras vidas, quita todo ese peso y del pecado que nos asedia, para correr con mucha paciencia esta carrera que tenemos por delante. Lo pedimos en tu nombre, Jesucristo. Amén.